Avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, La Calera. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, Bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos Señor, felices a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Hola, hola mis queridos y amados hermanos, ¿cómo están? Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar este día sábado en la presencia del Señor. Disculpen. Siguiendo esta serie de Cristología, así que gracias al Señor también por nuestro invitado que ya luego va a salir a escena. Agradecido al Señor, como dije, por esta oportunidad. Así que, ¿qué tal si antes de seguir adelante ya cerramos nuestros ojos y hacemos una oración para que el Señor tome dominio de este culto y toda la alabanza y la gloria se la lleve él? Amén. Así que oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por estar ante tu presencia. Gracias por un nuevo día más, un día sábado más, en donde podemos estar en este programa, Señor, que es para alabar y glorificar tu nombre y para que tu nombre sea exaltado y bendecido por siempre, Señor. Que toda la gloria y la honra te la lleves tú. Así que gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das. Bendito Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por, como dije, estar esta noche en la presencia del Señor para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y hemos estado estudiando ya 3 sábados que hemos estado estudiando sobre Cristología. Hemos visto la divinidad de Cristo, hemos visto la humanidad de Cristo, las herejías cristológicas, y ahora vamos a ver un tema que es importantísimo y es súper. Yo he estado casi toda la tarde viendo videos y estudiando sobre lo que son los oficios de Cristo, porque aquí vamos a ver cómo Cristo adquiere oficios y es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos a un Cristo, pero que lo suple todo, un Cristo bendito. Y justamente hoy escuchaba algo y veía en 1 Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5, vamos a buscar 1 Timoteo 2.5, como para dar inicio y un pie a este gran tema, que son los oficios de Cristo. 1 Timoteo 2.5, y que dice así, y también, no, 1 Timoteo, está en 2 Timoteo, por eso no me sonaba. Aquí sí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto va a englobar, pero de manera exquisita, lo que son los oficios de Cristo. Así que vamos al tiro a darle paso a nuestro invitado, el pastor Gerardo Vázquez, de la Primera Iglesia Presbiteriana de Viña del Mar, más conocida como la Primera de Viña. ¿Cómo está, mi estimado pastor? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy agradecido, ¿no? De estar aquí compartiendo este tiempo junto a ustedes. Todo bien por acá. Qué bueno, qué bueno. Cuéntenos un poco más de usted, pastor.
Bueno, estuve de cumpleaños hace poquito. 36 años ahí, hace unos días atrás. El Señor me permitió tener esa bendición. Tengo un hijo de 6, ya a punto de cumplir los 7, que se llama Tomás. Soy pastor del 2019. Cumplí ahí hace poquito 5 años de mi ordenación, después de pasar por el proceso que tiene la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿no? Un proceso aproximadamente de unos 7 años. Así que estudié en el Seminario Teológico Presbiteriano José Manuel Ibáñez Guzmán. Previamente tuve estudios no terminados de prevención de riesgos, ¿sí? Y bueno, actualmente también me desempeño un poco en estudios en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, tengo el privilegio ahí de pastorear en la primera viña, ser el pastor titular de 3 pastores, gracias a Dios, ahí trabajando con plantación en Villa Alemana, en Limache también, en La Calera. Estamos en esos procesos muy lindos ahí como iglesia, ¿no? Hace poquito la iglesia cumplió 120 años también, Sí. como iglesia organizada, ¿no? El 17 de septiembre. Se nota que en su proceso hubieron hermanos norteamericanos, ¿no? Porque un chileno jamás hubiera organizado algo el 17 de septiembre. Entre el 10 y el 20 de septiembre no se hubiese hecho nada, ¿no? Nada. Pero sí, gracias a Dios, ahí pudimos cumplir 120 años como iglesia organizada, con un propio consistorio, ¿no? Soy de la Iglesia Presbiteriana de Chile, dependo del presbiterio de la quinta región. Y en mis inicios son en el norte, yo soy nortino de Chile. Viví en Copiapó hasta mis 17 años, después estuve 5 años viviendo en Antofagasta. Ahí desarrollé un amor eterno por el voleibol y por el deporte en general. Y estudié en el glorioso Liceo Andrés Sabela, ¿no? Poeta chileno, poco conocido, ¿no? Pero sí lo menciono porque a lo mejor alguien lo googlea por ahí y le interesa algo de este poeta e historiador de la Perla del Norte, ¿sí? De Antofagasta. Así que eso, y después partí estudiando, me aventuré ahí estudié la licenciatura en teología, estuve 6 meses en Bolivia, ¿no? En la Universidad de Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, que se llama, la Iglesia Presbiteriana tiene una universidad ahí, que se llama Universidad Cristiana de Bolivia. Así que tuve el privilegio de estar ahí unos meses y después ya volví a Chile y culminé mis estudios en el Seminario Teológico Presbiteriano, que es también de la denominación a la que yo pertenezco, ¿no? Así que mis intereses en teología son varios, entre comillas. En primer lugar, como introducción a la Biblia, ¿no? La formación de la Biblia, las ciencias bíblicas, básicamente ahí. Y lo que tiene que ver con la misiología. Esa área en realidad es un espacio muy interesante para mí. Misiología y lecturas académicas también, o del desarrollo teológico de la misión en América Latina. Así que intento a veces destacar algunos autores que en el mundo reformado, por así decirlo, no son tan conocidos, ¿no? Pero sí me interesa mucho cómo se desarrolla la teología también desde este lado del mundo, ¿no? Eso podría aportar desde mi vago, ¿no? Conocimiento en teología, porque experto no soy
no soy muchas cosas, así que, pero vamos siempre estudiando ahí para renovarnos un poco. Así que un desafío para mí tratar siempre, ¿no? La teología sistemática Sí. siempre es un desafío, porque donde lo sistematiza tanto, a veces tanto las cosas, esa quizás es mi problema con la teología sistemática, pero para otros les encanta justamente porque lo sistematiza demasiado. Sí, bueno, es bien joven este pastor, así que feliz cumpleaños también, que Dios lo bendiga mucho y que bueno, siga uf, hasta pasar al pastor Daniel. Sí, está difícil, pero sí. Bueno, Él es gracias, un señor. buen mentor para mí. Sí, siempre. Sí, es un excelente pastor, es muy bueno, muy bueno. Él tiene muchas cosas, Pastor Daniel, tiene muchas cosas a destacar. Una de esas es su humildad por sobre todas las cosas, ¿no? Así que siempre estamos lejos, él está ahí más arriba en esto, ¿no? Bueno, gracias. Y qué bueno que que usted estuvo en Bolivia, en la ciudad de los Anillos, Sí, yo vivía en el cuarto anillo. en Cuarto Anillo, Sí. Después cambié a vivir en el octavo anillo. en el octavo anillo. Hay una ciudad que se da vuelta, que vive. Preciosa, sí, eso es maravilloso porque uno se pierde y ya si uno sabe en qué anillo más o menos está, entonces uno le dice al taxi, ¿no? Que a todo esto cualquier auto puede ser taxi, ¿no? Sí, Solamente poniendo la luz ahí que diga taxi. Entonces, no, voy al quinto anillo, ¿qué parte? ¿Sabes que no me acuerdo, ¿no? Entonces ahí el taxi se da la vuelta por el quinto anillo y ya está. exacto. Yo hace más de 30 años, ahora unos 34 años, casi su edad, hace como 34 años, con unos chicos del Instituto Bíblico, fuimos a Bolivia, fuimos mochileando, nos las dimos de misioneros. Y Sí, justamente nuestra parada era Santa Cruz. Y un día teníamos que ir a la Universidad de Santa Cruz, que estábamos invitados porque había un evento. Tomamos una micro y la tomamos tranquilamente. Y después de un buen rato que no llegábamos nunca, nos dimos cuenta y decíamos, oye, yo vi este lugar. Parece que sí. Después, uy, de nuevo lo vimos. Estábamos dando vueltas. No sabemos, no hasta que tuvimos sabía. que preguntar y nos bajamos. Hicimos como tres vueltas, y nos decían, oye, ustedes se van a bajar, no se van a bajar. Y Claro. Sí. fue Y bonito. por la puerta de adelante, ¿no? El micro por la puerta de adelante. Claro. Bueno, gracias al Señor por todo esto, porque esto sirve para conocernos más, ¿cierto? Para distendernos un poquito, porque el tema que vamos a hablar ahora es hermoso. Es maravilloso. Bueno, todos los temas que hemos hablado son maravillosos, porque hablar de cristología y hablar de Dios es maravilloso. Pero cuando vimos la divinidad de Cristo, cuando vimos la humanidad de Cristo, cuando vimos también las herejías cristológicas, nos dimos cuenta cuán grande es nuestro Señor. Y ahora vamos a hablar de los oficios de Cristo. Y yo leía primero de Timoteo 2:5, ¿ya? Que me gustó harto. Estaba escuchando ahí un video de un pastor y justamente nombró este versículo, lo busqué y me fascinó porque envuelve todo lo que son los oficios de Cristo. Es muy bonito. Así que, pastor, bueno, parto con una pregunta y usted, ahí es toda la pantalla suya. ¿Qué son los oficios de Cristo? Buenísima pregunta, ¿no? Los oficios, básicamente, se pueden identificar los oficios de Cristo como los papeles, ¿no? Que desenvuelve nuestro Señor, ¿sí? Básicamente, esa sería
sería la propuesta respecto de qué es lo que son los oficios de Cristo, ¿no? Antes de entrar a cuáles son básicamente los oficios, ¿no? Y de alguna u otra forma, este desafío de los oficios de Cristo tiene que ver con que son títulos, ¿no? Generales que se refieren implícitamente, ¿no? A mi modo de ver, se refieren y apuntan hacia el rescate de la verdadera humanidad encarnada, ¿no? En Cristo. Quizás no todo el mundo lo va a explicar así, pero de alguna manera Cristo viene a cumplir el rol perfecto, ¿no? de nuestra humanidad. Y de la humanidad que en un principio, ¿no? Vivió y vivía perfectamente, y de manera posterior, entonces, vino una humanidad caída, ¿no? Entonces pierde su rol o su oficio y su labor. Más que perderla, la degrada, ¿no? La humanidad posterior a la caída, que se explica, ¿no? A partir de Génesis capítulo 3, degrada en el rol en la humanidad. Y este rol, entonces, en los oficios, en cómo debe ser la humanidad, es vivida y es encarnada, ¿no? Y recuperada, por así decirlo, en el varón perfecto, que finalmente es Cristo. En medio de esto, ustedes quizás están ahí, ¿no? con la pregunta, con la intencionalidad, ¿de qué se tratan estos papeles o estos roles, ¿no? ¿Cuáles son? Básicamente, a partir desde la Reforma, comenzó esta costumbre, ¿no? O desde lo que se le llama, básicamente también a veces se conoce y se potencia, ustedes después lo pueden buscar, ¿no? Con lo que a veces se conoce como escolasticismo protestante, ¿no? En donde comienza a generarse un mayor desarrollo también de la teología sistemática, con preguntas y respuestas, etcétera, intentando llegar a un sentido único. En el movimiento de la Reforma, ¿no? El gran teólogo de la Reforma, Juan Calvino, debo mencionarlo así, digamos, al ser también calvinista, él desarrolla estos tres títulos generales, ¿no? Estos tres oficios básicamente generales, como profeta, sacerdote y rey, ¿sí? En que esos serían básicamente el rol o los roles, ¿no? Que Cristo viene a cumplir y a desarrollar en este mundo, ¿no? Como profeta, sacerdote y finalmente como rey. Es la costumbre básicamente de hablar así, ¿no? Porque esta es una división que creemos, ¿no? Y se acepta básicamente que tienen una firme base en las escrituras. Cristo es reconocido como profeta, ¿no? En Lucas 24, versículo 19, en donde está Jesús con los discípulos de Emaús y ellos le dicen, ¿no? En medio de la conversación, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Por otra parte, tenemos este título en que en el libro de Hebreos Jesús es presentado, ¿no? Como un sacerdote de Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar justamente los pecados. Y por último, podríamos afirmar en este rol de rey, ¿no? El versículo 16 de Apocalipsis 19, ¿no? Que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre,
Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, refleja justamente el oficio o los oficios de Cristo, refleja la necesidad o la carencia humana que Cristo viene justamente a rescatar y a representar, como el segundo Adán, ¿no? Si en el primer Adán todos pecamos, ¿no? Entonces en este segundo Adán obtenemos básicamente la redención o la restauración, ¿sí?, de quienes somos como humanidad, ¿ya? Así que es importante comprenderlo de esa manera. Estoy un poco chueco y esto me tiene con mi, qué sé yo, TDA, TDAH, como le llamen, ¿no? Alguna cosa rara. Quiero arreglar esto, me disculpan. No sé si espero que mejor. Queda peor, queda mejor. Déjenme arreglarlo. Lo siento. Como que parece, ¿no? Ahí estamos un poco más derechos. Así que para algunos, sí, este triple oficio de Cristo es una sucesión cronológica, ¿ya? Es una sucesión cronológica. Cristo, por ejemplo, Cristo actuó como profeta en su ministerio público, ¿no? Actuó como sacerdote en su sufrimiento y como rey en la exaltación de Cristo, después de su muerte, ¿no?, en su resurrección, desde la resurrección básicamente y en su ascensión, en los estados que se le menciona, ¿no?, como los estados de Cristo. Entonces él está sentado a la diestra de Dios. Entonces desde ese periodo, ¿no?, existe una sucesión cronológica de estos tres oficios, básicamente, que sería, insisto, ¿no?, profeta, rey y sacerdote, ¿ya? Por lo tanto, como Cristo es quien suple las necesidades totales de nuestra vida, entonces suple la necesidad y la carencia que nosotros tenemos de un maestro al ser un profeta. Suple nuestra carencia, ¿no?, en nuestra necesidad de la salvación como sacerdote, como sumo sacerdote. Y suple nuestra carencia de gobierno, de guía, de ser guiados, al ser el rey. Entonces, insisto, nosotros fuimos creados justamente para vivir en estos oficios y desempeñarlos, ¿sí? El texto bíblico justamente nos dice que nosotros somos el ser humano, ¿sí?, tanto el hombre como la mujer. Génesis capítulo 1, versículos 16 en adelante, ¿no?, que es un elemento crucial para hablar de las relaciones y la realidad de pacto, o como se conoce en nuestro círculo, por así decirlo, o reformado, ¿no?, que sería justamente esta idea de la cultura y de la renovación y de la relación cultural, en donde Dios viene y envía, ¿no?, en donde él habla de que después, perdón, yo me equivoqué, en los versículos del 26, del 26 al 28, ¿no? Entonces, en donde Dios viene y le dice al ser humano, básicamente, ¿no?, que se ha hecho el hombre, ¿no?, conforme a su imagen y semejanza. Y después los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ¿no? Por lo tanto, ahí nosotros estamos viendo esta idea de que nosotros,
o al ser humano se les puso como regentes de esta creación, ¿sí? Como reyes de esta creación. Y por lo tanto, en este mandato que nosotros le conocemos como mandato cultural, en donde al ser humano se le mandata generar una cultura bajo el señorío de un rey, ¿no? Y nosotros entonces debemos ir desarrollando esta cultura básicamente de ser reyes y gobernadores de esta creación. ¿Para qué? Como dice en el capítulo 2, ¿no? Los puso en el Edén para que lo cuidara el huerto y también lo labrara, ¿no? Lo trabajara y lo cuidase. No abusase de él, ¿no? Ni de los beneficios que puede traer esta creación, sino que todo lo contrario. Entonces ahora, y a través del ser humano, ¿no? La imagen de Dios está repartida en todos los rincones del mundo, ¿no? Los bendijo, fructificar. Es por eso que es precioso este mandato, ¿no? Esta belleza de la creación y de la co-creación, del tener hijos, etcétera, para que la imagen de Dios esté, digamos, en todas partes del mundo, ¿no? Después es el mandato que se le renueva a la humanidad a través de Noé también. Y por lo tanto los bendijo Dios y les dijo que se multipliquen, ¿no? Como una bendición literal, como una bendición el trabajar, fructificar la tierra, por ejemplo, ¿no? Y en que la imagen de Dios estaba distribuida, evidentemente íbamos a vivir bajo el señorío de Dios, o ese era el diseño, entre comillas, el diseño original, ¿no? Y entonces ahí nosotros íbamos a funcionar como reyes de este mundo, como los mediadores, ¿no? En esta creación, porque estábamos básicamente por sobre el resto, ¿no? De la creación, los animales, las plantas, lo vegetal, etcétera. Y en el sentido de profeta o como maestro, justamente porque esta imagen de Dios iba a continuar transmitiendo quién verdaderamente era el Dios de nuestras vidas, ¿no? Entonces, a partir de la expulsión y de la caída, estos tres papeles de nosotros como seres humanos quedan absolutamente sucios, absolutamente manchados, ¿no? Y por lo tanto, de la misma manera, la imagen de Dios que somos nosotros también queda oscurecida, ¿no? Sin embargo, a través de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? ¿Sí? Quien ve a Cristo, ve al Padre. Quien acude a Cristo, acude al Padre, acude al Señor. Recordemos que Dios no tiene imagen, Dios en sí mismo es espíritu. Entonces Jesús es la imagen perfecta del Dios invisible. ¿Y qué es lo que hace hoy día, ¿no? El Espíritu Santo con nosotros? Nos forma a la imagen del verdadero Adán, o del segundo Adán, o del mejor Adán, que en este caso sería Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, a través de Cristo, ¿no? Se viene a restituir en nosotros, ahora, como hermanos menores, ¿no? Como la imagen de Cristo, ¿no? Nosotros somos las imágenes básicamente más pequeñas de Él, que le imitamos, etcétera, y a las cuales Él también a través del Espíritu Santo nos va formando, pero a la imagen de Dios. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien, porque todas las cosas nos forman a la imagen de Jesucristo, a la imagen bajo el oficio del profeta, del rey y del sacerdote, ¿no? Del sacerdote perfecto. Entonces, no es simplemente, a mi modo de ver, que es donde a veces cae, ¿no? la teología sistemática, es que es simplemente teología sistemática, ¿no? Solamente define cosas, pero a veces se queda corta en la aplicación justamente misiológica que esto puede tener para nuestras vidas, ¿no? Entonces, ser la imagen de Dios, ser imágenes de Dios, ser imágenes hoy día de Cristo, estar moldeados a la imagen de Cristo o ser continuamente moldeados a su imagen, ¿no? Tiene implicaciones importantísimas para nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, el que Cristo sea profeta, rey y sacerdote, sí tiene elementos aplicativos, sin lugar a dudas, para el quehacer cotidiano de ser
seres humanos, ¿no? De ser mejores seres humanos. ¿Qué es ser mejores seres humanos? No ser los más buenos, etcétera, ¿no? En sí mismo, ¿no? Sino que ser mejores seres humanos significa justamente que somos parte de la nueva humanidad, ¿sí? Nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Nueva criatura eres. Tiene que ver justamente con que tú estás inserto ahora en la nueva creación que ya comenzó, ¿no? Que fue inaugurada a través de la resurrección y de la exaltación de Cristo. Por lo tanto, nosotros ya estamos viviendo en un periodo de la nueva humanidad, en donde vivimos vidas restauradas para vivir como profetas, reyes y sacerdotes, ¿no? Bajo la mirada y el ser moldeados a la imagen justamente de Jesús. Quiero mencionar que hay uno de los... Esto es un elemento muy clásico, por lo tanto, en cualquier teología sistemática post-reforma, ustedes van a encontrar los más conocidos como que están en español, ¿no? Louis Berkhof, una teología sistemática que me encanta, ¿no? De Millard Erickson. Hoy día hay una nueva edición en español. Yo tengo la segunda, ¿no? de Millard Erickson, pero una persona excelente que ha trabajado en todos los temas. Louis Berkhof, para quienes puedan leer en inglés, algo más clásico. Herman Babbing, ¿no? el gran sistematizador holandés también, en su dogmática reformada, ¿no? Berkouwer, otro teólogo bastante conocido, digamos, en el mundo reformado, en el mundo protestante, ¿no? Y Wayne Grudem también lo trata, no solo que Wayne Grudem no es de mis teólogos favoritos, ¿no? Tengo que confesar, no tengo nada en contra básicamente de él, pero sí no es de mis favoritos básicamente. Creo que Erickson sistematiza mucho mejor, ¿no? que Wayne Grudem en este caso. Y por otra parte también hay quienes deseen quizás escuchar unas charlas buenas, ¿no? Tiene que ver con ver un poco en R.C. Sproul, ¿no? Hay videos de YouTube acerca de los oficios de Cristo y también él trata acerca de los oficios de Cristo en su libro Ahora somos teólogos, porque básicamente es una introducción a las teologías sistemáticas, ¿no? Esto va a aparecer en el sumario de teología sistemática de Louis Berkhof también, en la teología sistemática misma, ¿no? De Berkhof, y en textos geniales y clásicos, uno reeditado, ¿no? Maravilloso libro, yo lo quiero tener, no lo tengo todavía, pero es la teología, la tengo, lamentablemente la dejaron de imprimir cuando yo empecé a leer teología, ¿no? Entonces solo pude conseguir el texto literal, pirateado, porque ya no se podía vender, ¿no? Entonces lo pude conseguir solo en PDF, Teología Concisa de James Packer, ¿no? Hoy alguien más moderno que quizás hable del tema también, que falleció, ¿no? John Stott, en Cristianismo Básico, que habla mucho acerca del reinado de Cristo. Así que Jesús, como viene a suplir estas necesidades nuestras, Él, por lo tanto, suple en todas nuestras carencias a través de su salvación, de su disciplina espiritual, a través de su gobierno, ¿no? Charles Hodge, también otro teólogo sistemático que también está en español, su resumen, ¿no? Por la editorial CLIE, Santiago Escuaín hace el resumen de aquello, pero
él dice, somos iluminados en el conocimiento de la verdad, refiriéndose a lo profético, somos reconciliados por Dios por la muerte sacrificial de su Hijo, refiriéndose justamente al ministerio sacerdotal de Cristo, y somos librados del poder de Satanás introducidos en el reino de Dios, refiriéndose a la realeza justamente y al oficio real de Cristo. Todo lo que supone nuestro Redentor nos es a la vez un profeta, un rey y un sacerdote, ¿no? Por lo tanto, estos movimientos o roles proféticos, ¿no? Del Antiguo Testamento son vivenciados en Cristo, los tres unidos en Cristo, y entonces es enviada, ¿no? Y hacia nosotros como su pueblo. Vamos a ver algunas cositas como de lo que tiene que ver con profetas. Nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Abraham fue llamado profeta en Génesis capítulo 20. Moisés fue un profeta, uno de los más grandes, si no el más grande, ¿no? Que nosotros podríamos llegar a considerar, ¿sí? David y Salomón recibieron revelación inspirada, ¿no? Elías y Eliseo, que comienzan incluso con algo novedoso, los primeros, por así decirlo, los primeros seminarios, ¿no? En los que ellos tenían escuela de profetas, que se conoce de esa manera, Elías y Eliseo, pero los dos personajes más relevantes, ¿no? Para la historia de Israel, del segundo templo que se llama, ¿no? Que sería la cultura básicamente entre los 200 años alrededor del nacimiento de Cristo, 200 años para adelante como 200 años para atrás. Entonces, Elías y Eliseo son fundamentales como personajes, al igual que Moisés e Isaías, ¿no? Para la cultura judía de aquel tiempo. Y ellos lanzan básicamente la escuela de profetas. Y ahí tenemos otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? En donde hoy día, lamentablemente, mucho cristiano, ¿no? A veces asume que el rol de profeta, ¿qué es lo que es un profeta? ¿No? Es simplemente el vidente, no es el vidente. Querido, eso, el ser el vidente necesariamente es porque el misticismo, ¿no? de secular nos ha estado enseñando y discipulando acerca de nuestra espiritualidad, ¿sí? El profeta, si bien es cierto, es alguien que puede tener alguna visión que el Señor le entregó, él toma esa visión, la interpreta, ¿no? Y la entrega conforme a su tiempo, ¿no? Es palabra, además de ser una visión, también es una palabra directa del Señor, ¿sí? Usando la frase incluso, ¿no? Así dice el Señor. Es muy relevante eso en el profeta. Y cuando hay profetas que no se le cumple la profecía, o sea, es más, ser anatema, ¿no? A algunos les gusta ser profeta, ocupar este rol de profeta, y algunas cosas vamos tomando de los profetas y otras no. Y otro elemento fundamental de los profetas, que Jesús obviamente lo aplicaba muy bien, es que eran intérpretes de los tiempos también. Por ejemplo, Pedro fue un profeta cuando Ananías y Zafira mienten, ¿no? E intentan engañar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces viene Pedro y interpreta lo que sucedió. Ustedes van a ser muertos, ¿no? Ustedes morirán, pero por esta causa. Hay una interpretación justamente del tiempo, del pecado, ¿sí? Que me parece que hoy día no es plausible que algún profeta lo pueda vivir, ¿no? Que diga necesariamente esta X situación pasó por este pecado, ¿no? ¿Desde qué otra manera podríamos ver esta aplicación?
Corintios capítulo 11, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla de tomar la cena del Señor indignamente, dice que hay algunos que se enferman y otros que se mueren. Ya, nosotros no podríamos ir donde alguien y decirle, mira, ¿sabes qué? Tu papá, tu mamá se murió, ¿no? Porque tomó la cena del Señor indignamente. No seríamos capaces de interpretar ese tiempo y ese pecado. ¿Se entiende? Entonces los profetas no solamente tenían algún tipo de visión, sino que, o algún tipo de palabra directa del Señor para transmitir, ¿no? Sino que también eran personajes que interpretaban los tiempos. Eso es lo que hace Elías, Eliseo, especialmente Elías y Eliseo, ¿no? O sea, la gente temía cuando recibían una visita de esa envergadura. Isaías, Jeremías y otros, ¿no? Interpretaban lo que había sucedido y decían, aquí está el pecado, ¿no? Esto está pasando por esto. Eran intérpretes de los tiempos. Entonces, este papel es desempeñado por los profetas y de alguna manera nosotros la encontramos, ¿no? Y se proyecta evidentemente en Jesucristo con una noción desde el Antiguo Testamento de Deuteronomio 18, en donde Moisés hace este anuncio, ¿no? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, refiriéndose a otro que evidentemente no es él, ¿no? Y directo de las palabras de Dios, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, ¿no? Así que es importante que cómo se desarrolla esto en Jesús y los discípulos, ¿no? De Emaús lo reconocen como tal en Lucas 24, 19. Incluso Jesús mismo, ¿no? En Marcos capítulo 6, versículo 4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él mismo se reconoce así. Pero por otro lado, quizás uno de los mejores pasajes para hablar de cristología, ¿no? Y me parece que lo es el texto de los Hebreos completo, ¿no? La carta de los Hebreos, pero el versículo 1 y 2 del capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, un profeta, si bien es cierto, es alguien que habla en nombre de otra persona. Hablan con autoridad de parte del Señor. O sea, la gente admiraba la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Un profeta, eso era lo que tenía. Es importante que en este profeta es muy distinto a los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento hablan de otro, ¿no? En Cristo, Cristo habla de él mismo. Él mismo, ¿no? Si nosotros vemos en Mateo 5, versículo 11, por ejemplo. Mateo 5, 11. Perdón. Mateo 5, 11, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿no? Entonces, por mi causa. Y después, no he venido para abogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Él se identifica a sí mismo. Nos advierte de cosas muy importantes, que quien cumple estas palabras, finalmente, que me oye, ¿no? A mí, está fundamentado sobre la roca, en Mateo 7, ¿no? Y
¿Por qué? Porque de alguna manera los profetas vienen y dicen, esta es la verdad, ¿no? Yo se las entrego a ustedes. Ese es el sentido de los profetas. Esta es la verdad, yo se la entrego a ustedes. Y Jesús viene y nos dice, yo soy la verdad. Así que eso es muy importante respecto de que la profecía nos ha hablado, ¿no? Por el Hijo y Él como el perfecto, justamente, profeta. Entonces, el ministerio profético de Jesús tiene autoridad y está envuelto justamente en su persona. Y hoy día, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Nos comunica a través de las Escrituras a la persona de Jesús. Y hoy nosotros seríamos básicamente quienes podemos aplicar este oficio de Cristo, ¿no? Como profeta en la proclamación de qué cosa, de que esta es la verdad y la verdad es una persona, que sería justamente Cristo, para que Él sea reconocido, ¿no? En todo el mundo, así como las aguas cubren el mar. Por otro lado, es justamente el término, ¿no? De sacerdote. Un sacerdote es un hombre que es nombrado como un mediador, intermediario, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, yo me ofrezco como sacrificio por el pecado, ¿no? Por el pecado de otro. Yo medio ahí y me ofrezco. Y el otro es interceder, ¿sí? Interceder por su pueblo. Y de alguna manera es importante que Jesús mismo es el sacrificio por los pecados. Por lo tanto, su sacerdocio es muy distinto y al mismo tiempo es superior, ¿no? Porque los sacerdotes de Israel ofrecían un sacrificio en primer lugar por ellos. Y después entonces podían ofrecer un sacrificio por su pueblo. Todo esto en Levíticos capítulo 16, ¿no? Primero tienen que ofrecer un becerro como expiación por su pecado y por el pecado de su familia, ¿sí? Por los de su casa. Entonces, si Jesús no es el sacerdote perfecto, entonces tenía que haber hecho un sacrificio por él mismo, ¿no? Por su pecado, pero sabemos que Jesús no pecó. Entonces Jesús no hubiese podido ser el mediador de nosotros tampoco, ¿no? Pero en este caso sí lo es, y lo creemos así, ¿sí? Entonces, después de haber hecho el sacrificio por él y por su familia, recién podía ofrecer el sacrificio por los demás. Y esto es muy interesante que Hebreos, nuevamente, ¿no? Nos lleva, Hebreos capítulo 10, del versículo 4 en adelante, nos dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sí? Así que la sangre de los corderos no puede retirar los pecados, no alcanza. Y los sacrificios significa finalmente que todo sacrificio del Antiguo Testamento era un sacrificio incompleto. Así que a ese sacerdocio terrenal incompleto, ahora nosotros tenemos, como lo dice Hebreos en el capítulo 7, ¿no? Ahora, en el capítulo 7, 26 en adelante, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Alguien que no tuviese que entregar su ofrenda por su pecado, ¿no?
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso es fundamental. Así que, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que este es un sacrificio justamente perfecto. Entró una vez y para siempre. Y después nos vamos a Hebreos capítulo 9, del versículo 11, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, el sumo sacerdote de los bienes venideros, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, habiendo obtenido la eterna redención. Queridos, no es necesario ningún otro tipo de sacrificio. Cualquier búsqueda de sacrificio, de derramamiento de sangre, para encontrar una relación con Dios que no sea solo Cristo, que es algo desde la Reforma. Esa es la pelea, ¿no? La pelea de la Reforma es justamente, no son en general las 5 solas y todo, sino es solo Cristo. El hombre necesita solo a Cristo, ¿no? Turn down for what, ¿no? Y entonces, que es la frase justamente de Martín Lutero, pero si la gente no hace sacrificios, si la gente no lleva este tipo de ofrendas, si la gente no cumple penitencia, ¿cómo va a vivir la religiosidad? La gente vive la religiosidad solamente necesitando a Cristo, como el sumo sacerdote, porque entró una vez y para siempre, ¿no? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Yo quiero decir con esto una cosa, una de las aplicaciones más maravillosas, queridos, no es rompernos las rodillas buscando el perdón de Dios, es aprender a vivir como seres perdonados, que Cristo es suficiente. Cuando nosotros le damos a nuestras vidas, ¿no?, que hemos pecado, y discúlpeme la expresión, ¿no?, y nos hacemos bolsa, ¿no?, intercediendo una y otra vez por un pecado que ya pasó, y sintiendo esa carga, ¿no?, constante en nuestras vidas, lo que nosotros estamos haciendo es ser como estos sacerdotes antiguos que necesitaban hacer obra tras obra, ¿no?, para sentirse perdonados. Pero no, queridos, aprenda a vivir en paz, en la reconciliación con el Señor, porque el derramamiento y la muerte de Jesús es suficiente. Queridos, si la muerte de Jesús no es suficiente, ¿qué otra cosa lo va a hacer? Su oración no va a ser suficiente tampoco. El sentir culpa tampoco. Nuestro pueblo latinoamericano necesita estar más libre de la culpa, ¿no? Porque como bien decía un profesor mío que en paz descansa, ¿no?, en la gloria del Señor, el profesor Juan Belli Romo, los protestantes, los presbiterianos, ¿no?, somos presbiterianos larvados, ¿no? Vivimos bajo una concepción religiosa católica romana todavía, del hacer obra, del obrar. Yo sé, la fe sin obra es muerta. Estoy haciendo una serie de predicaciones de Santiago, querido, está bien, eso no lo niego, pero el oficio de Cristo es para eso. Cristo vino para liberarnos, ¿no?, y para liberarnos incluso de nosotros mismos, de nuestras conciencias, de nuestro pecado. No pensemos que porque oramos más por tal y tal pecado, ¿no?, entonces somos más perdonados por eso, ¿no? Somos verdaderamente más perdonados y nos sentimos más como hijos cuando justamente aprendemos a disfrutar del perdón, ¿sí? Para eso es la parábola de los 2 hijos, para entender que somos recibidos y que Cristo es suficiente. Entonces el sacrificio de Jesús no solamente es completo,
es eterno. De hecho, esto es muy interesante porque yo no me había fijado en algo, ¿no? Pero el templo del Antiguo Testamento no tiene lugar de descanso. Así como sillas, por ejemplo. Porque los sacrificios debían hacerse vez tras vez. Por el pecado. Así que, y ahora, si hay una silla, dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Maravilloso, ¿no? Así que descanse, hermano. Se arrepintió de su pecado y ya está. Aprenda a disfrutar ahora de que el Señor le ha liberado de esa carga. Puede haber sido profundo su pecado. Puede haber sido potente, ¿no? Pero lo eterno vino a morir por lo temporal. Su pecado fue temporal. Y el Señor incluso se olvidó que ya le perdonó de eso. Así que aplique, ¿no? Justamente esto de que Jesús es el suficiente sacerdote por nuestro pecado. Y nos santificó entonces para y por siempre. Bien. Por eso, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Hasta que sus enemigos se estén sentados, estén al estrado de sus pies, esperando. ¿Sí? Algunos piensan que Jesús anda allá. No, Jesús está tranquilo, ya hizo la obra, ¿no? Es suficiente y perfecta. Qué maravilloso. Bien. Y déjenme enchufarme porque me perdí un poquito. Y por otro lado, es justamente la intercesión de Jesús por la iglesia, ¿no? Manifiesta una preocupación constante por su iglesia a Jesús, ¿no? Él está ahí intercediendo por sus discípulos, pero también nos ruego por estos, ¿no? Incluso cuando Pedro, ¿no? En una de esas, ¿quién de nosotros, digamos, no reaccionaría así muchas veces? Señor, no, tú no vas a morir porque yo voy a estar ahí hasta la muerte, ¿no? Pedro, tú vas a ser zarandeado, ¿no? Siempre me imagino en la imagen de Bart Simpson, ¿no? Ahí por Homero cuando dice, pequeño demonio. Entonces es Pedro, tú vas a ser zarandeado. Pero yo he rogado por ti. Es muy lindo, ¿no? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que te arrepientas básicamente de ese pecado, o se acabe el zarandeo, ¿no? Confirma a tus hermanos. Eso es una intercesión de Cristo. Cristo intercedió por él. Satanás ha pedido para zarandearte. Te va a zarandear. Lo va a hacer. Pero yo he rogado por ti. He intercedido por ti. Así que Cristo también está intercediendo por nosotros. No ruego solo por esto, Juan 17, ¿no? Sino también por los que van a creer por causa de esto. ¿Cuál es uno de los pecados de la iglesia hoy en esta intercesión de Cristo, ¿no? La unidad, y es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos y el protestantismo en general. ¿Sí? Que deshonramos muchas veces ahí la unidad de la iglesia, ¿no? Por causa de que ellos vean los otros
vean la unidad de la iglesia, entonces también serán atraídos y serán parte de este pueblo, ¿no? Y ahí vemos justamente otro ejemplo hermoso, pero también un elemento muy interesante que a mí me parece espectacular. Es justamente que es usado, ¿no?, como para el Espíritu Santo. Primera, la palabra que es paracletos. Paracletos, muchos dicen que tiene que ver con el Espíritu Santo, y sí, eso no está equivocado. Pero también es utilizada esta palabra para Cristo, ¿no? Se los voy a explicar por qué. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿no? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Paracleto no significa Espíritu Santo. Le encanta a veces al mundo en general evangélico, ¿no?, utilizar palabras raras, el hebreo, el griego, ¿no? Hermano, ya está, hablamos español aquí, sí, quédense tranquilos, está bien hablar de Espíritu Santo. Y si hablamos una palabra rara, ¿no?, expliquémosla bien y como corresponde. Paracletos proviene justamente de la palabra griega, es una palabra compuesta, ¿no?, que el para significa junto, ¿sí? Parábola, ¿no?, paradoja, paralelo, todo eso viene del griego que tiene junto, ¿no? Y kletos, que significa llamado, ¿sí? Algo que también aparece en eclesía, ¿no?, que básicamente significa los llamados. Entonces, por lo tanto, un paracleto es alguien que está junto a otro. Paracleto no significa Espíritu Santo, por si acaso, ¿no? Es una característica básicamente, ¿sí? Paracleto es alguien que ha sido llamado para estar junto a otro, para ayudarle, ¿no? Abogado, ¿de dónde proviene abogado? De advocado, ¿sí? En el castellano antiguo, ¿no? Si viviéramos hace 100 años atrás o 200, quizás usaríamos la palabra advocado, ¿no? Ad, que significa hacia, y vocare, llamado. Un abogado es alguien que ha sido llamado para ayudar a otro. Así que es importante. Jesús también es nuestro mediador porque es nuestro abogado, advocado, ¿no?, para ayudar a otros. Así que eso es maravilloso. Y por último, el tercer aspecto del oficio de Cristo es su reinado, ¿no? Acá el reinado de Cristo tiene muchas características y muchos textos bíblicos, ¿no? Profecías mesiánicas al respecto de que tu trono, ¿no?, en 2 de Samuel, versículo 7, ¿no?, y será firmada tu casa y tu trono será establecido eternamente, ¿no? Cuando la casa de David estaba en decadencia completa, ¿no?, y el principado sobre su hombro será, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etc. Y existen muchos salmos básicamente que hablan también de este tema, ¿no? Pero tú venere flata, etc. ¿Para qué hablar de las profecías de Daniel, ¿no? Le fue dado la gloria al reino para que todos los pueblos y naciones le sirvieran en su dominio. El ángel, cuando le anuncia a María, tenemos en Lucas capítulo 1, este será grande y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, ¿no? Y Juan el Bautista también habló acerca de eso, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Esa es la propuesta de Juan el Bautista. Y para qué decir, ¿no? El versículo que yo les mencioné anteriormente, el versículo 16 de Apocalipsis 19, que tiene escrito en su vestidura y en su muslo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Así que es importante
que el Señor reina, ¿no? La Biblia nos habla del reinado de Cristo. Entonces, el reino de Dios está por encima de cualquier reino humano y debemos sacarlo de conceptos temporales, ¿no? Así como el reino pasado, reino presente y reino futuro. Porque el reino de Dios era pasado porque siempre ha reinado sobre su pueblo, ¿no? Sobre el pueblo del pacto. Pero al mismo tiempo es presente y futuro porque Dios reina en la actualidad y va a seguir reinando. Entonces, vamos sacando quizás los esfuerzos quizás de poder achicar, ¿no? El estado del reino. El Señor es el rey de la iglesia, no está reinando sobre un reino determinado, ¿no? Como un territorio, como Israel u otra cosa, sino que está reinando hoy y debe reinar justamente y debe ser manifiesto el reino de Dios a través justamente de la nueva humanidad, que es justamente la iglesia. Así que los poderes humanos crecen y decaen, ¿no? Pero el gobierno de Cristo tiene una dimensión importante, presente, y también una dimensión importante futura, ¿no? El Señor viene y nos dice, aprendan a orar de esta manera, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga hacia nosotros tu reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús entiende que la concepción judía, insisto, ¿no? del segundo templo, que se llama así, la cultura o la cultura religiosa del segundo templo, está la concepción religiosa de que en el cielo, ¿no? Se hace la voluntad de Dios, sí o sí. Que Dios, Satanás se rebeló, entonces ¿a quién echaron del cielo, de ese lugar, como espacio físico, ¿no? A Satanás y todos los que no hacen su voluntad. Ellos no pueden estar en la presencia de Dios, que en este caso la mentalidad judía le llamaría cielo, ¿no? Así como un lugar físico. Imaginémonos como un arco iris, ¿no? Pero sin los colores, en el que dijera cielo. ¿Sí? Ahí se hace la voluntad de Dios. Y finalmente la tierra, ¿no? Lo redondo, que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo. Que la voluntad del cielo a nosotros venga y esa voluntad se haga aquí en la tierra. Y ya no exista más esa separación entre los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué ocurre en Apocalipsis capítulo 21 y 22? Hay un matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio? Entre Cristo y la iglesia. Pero ese no es solamente el matrimonio. El matrimonio es entre la nueva Jerusalén, que de los cielos desciende. O sea, la voluntad de Dios, ¿no? La presencia de Dios desciende sobre esta tierra para habitarla aquí, en esta creación. Así que la historia comienza en un matrimonio, en Génesis con Adán y con Eva, ¿no? Proyectando justamente esta visión teológica propiamente de Dios, en donde existe una división, en donde el ser humano es expulsado del Edén, es expulsado de la presencia de Dios. Por lo tanto, hay una división entre los cielos y la tierra, literal, los cielos como el lugar de Dios, ¿no? Y la tierra como el lugar de los hombres. Y finalmente, en el Apocalipsis hay una reconciliación en donde este reino que ya comenzó, pero todavía no está terminado, ¿no? Lo que se conoce como el ya todavía no. Entonces, estos son los tres oficios de Cristo, en donde Cristo viene y reina, y por lo tanto, a través de él, el reino de Dios está presente y ya comenzó. Por lo tanto, ¿qué es lo que comenzó con el reinado de Dios? Con el reinado de Cristo, ¿no? Lo que comenzó es el fin de los tiempos. Cuando la gente dice, ¿no? Estamos viendo el fin de los tiempos. Sí, hermano, ¿no? Pero ojo, no el fin de los tiempos como a veces la gente lo imagina, ¿no? Que los dragones, que no sé qué, que Putin, ¿no? Bush, los chinos, ¿no? Viene Tesla, que los cohetes a Marte, ¿no? Pues saquémonos esas películas, ¿no? El Evangelio según San Hollywood, por favor, vamos eliminándonos de nuestra mentalidad y comencemos a acercarnos a lo que la Biblia nos quiere decir, y justamente lo que es importante en nuestro tiempo, y por lo que vino Jesús, fue atraer el reino de Dios y acercarnos los cielos a esta tierra. Entonces, por eso Él es rey,
y lo proclamamos como tal, ¿no? Y hoy somos nosotros los embajadores justamente de ese rey, que vivimos misiológicamente o misionalmente, ¿no? Una palabra que hoy día se usa bastante, hace ya varios años, ¿no? Se vive una vida misional, una vida de redención. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? El reino de Dios es la redención. ¿Qué significa redención? El retorno hacia la voluntad de Dios como Él había querido desarrollar la creación desde un principio, y eso es vivenciado en Cristo, ¿no? Para ser potenciado a través de nosotros. Bien, queridos, eso es lo que espero haber aportado. Sí, de todas maneras, maravillosa explicación. Ahí muy bueno estuvo, justo, preciso, conciso, livianito y asequible para todos. Así que vamos, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña y breve pausa musical y a ver si hay algunas preguntas por ahí ya que se preparen. Yo sé que ya que va a haber una pregunta por ahí. Así que mientras vamos a hacer una pequeña pausa musical. Como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La grandeza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y demás
majestad se viste. No hay comparación. Es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, es como yo. No es como yo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Vamos a saludar también a los hermanos que están presentes, al hermano Elías, a mi esposa Jessica, al hermano Luis Galvez Otárola, a la hermana Esperanza Rodríguez. ¿A quién más tenemos por acá? A Oscar Rocco, a la hermana María Gloria Olmos, al pastor Pedro, al obispo también, al obispo Israel Esteban Ábalos, al hermano Lucas, al hermano Julián Bruno y a la Radio Salvación allá en Argentina. ¿A quién más tenemos por acá? Tenemos a mi esposa Jessica, dije, al hermano David Silva. Hermano David Silva también de allá desde Estados Unidos. Que Dios le bendiga. La hermana Esperanza Rodríguez, la mencioné. Bueno, y a todos los que nos están viendo, si no me salen por acá, un gran saludo y un gran abrazo de parte del Señor. Y espero que sea de bendición. Y ahora viene una sección que es preguntas. Ya no hay muchas preguntas, no se preocupe. Son todas livianitas. Una de las preguntas que tenemos es ¿cómo influyen los oficios de Cristo en nuestra salvación? Una pregunta de alguien que usted conoce. Sí. Bueno, todo también influye cuando hablamos de salvación. Todo influye con redireccionar nuestra mirada hacia lo que nosotros entendemos como salvación. Porque de alguna manera, si salvación simplemente es ir al cielo, solo influye que Jesús vino, suena mal decirlo, pero para hacer una escalera, ¿no? Para tener una vida espiritual junto a Dios. Entonces me parece que lo que nosotros entendemos como salvación termina siendo fundamental para comprender la importancia de los oficios de Cristo para nuestra vida. Entonces, hoy por hoy, creo que de alguna u otra forma, salvación es un sinónimo también de redención, ¿sí? De reconciliación. Y como lo mencioné anteriormente, ¿perdón? Y como lo mencioné anteriormente, redención tiene con restaurar
nuestra humanidad, ¿no? Hacia donde debía haber estado desde siempre. Entonces, me parece que los oficios de Cristo influyen en eso, en que Él es nuestro verdadero maestro hoy día, nuestro maestro de vida por el cual nosotros debemos motivarnos a ser moldeados a su imagen, ¿no? Y ser más semejantes a Él, esforzarnos básicamente en ese proceso de la santificación. Y creo que el proceso de la salvación en sí no es sinergista, sino que es monergista, ¿no? En el sentido de que justamente somos salvados por la gracia del Señor y en nosotros hay cero mérito, ¿no? Incluso la fe es depositada en nosotros, entonces, pero en el proceso de la santificación nosotros también generamos una cierta parte de eso, en que fuimos restaurados para tomar las correctas decisiones hoy día, ¿no? Por el poder de Dios, que me parece que el poder de Dios es justamente para poder superar el pecado, ¿no? Entonces, cuando el Señor viene y nos dice que de alguna manera había que esperar, ¿no? El derramamiento del Espíritu para recibir poder y ser testigo en Samaria, me parece que tiene que ver con esa idea de poder, en que nosotros podemos vivir como una humanidad restaurada, entonces conociendo justamente y teniendo el poder para alejarnos del mal, ¿sí? Para rechazar el pecado. Entonces, por eso creo que en el oficio de profeta, evidentemente afecta en eso, en conocer, en que Jesús sea nuestro maestro. En el oficio de Cristo como mediador, ¿no? Influye justamente en que nosotros debemos aprender que vivimos en la presencia del Señor, ¿sí? Que la presencia del Señor mismo, ¿no? A través de este mediador, ha decidido habitar en nosotros, a través de su Espíritu Santo, ¿no? A través de su Paracleto, de este ayuda con, ¿no? Este advocado, ¿no? Que sería tanto Cristo como también el Espíritu Santo. Entonces, como mediador, nosotros habitamos verdaderamente en la santidad de Dios, Dios en nosotros, ¿no? Una cuestión absolutamente inmerecida, o sea, que lo eterno pueda vivir en lo más pequeño. Quiero aprovechar esto para decir una frase de un pastor que en realidad siempre he seguido desde hace muchos años, pero, o sea, obviamente falleció y todo, y Francis Schaeffer, ¿no? Él dice, lo más pequeño que podemos tener los cristianos en nuestra vida, un hijo de Dios en nuestra vida, es la presencia de Dios. Así que imagínense que es lo más grande que puede existir en el universo, habita en cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, el oficio de rey, ¿no? De Cristo influye justamente en que toda autoridad se le ha sido dada al Señor Jesucristo, ¿no? Tanto en los cielos, en la tierra, debajo y en donde sea, ¿no? Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, al ser el nuestro Rey, ¿no? Nosotros, en nuestra salvación, evidentemente influye que cualquier poder del pecado, de Satanás y todo eso, está sometido, sí o sí, bajo los pies de nuestro Señor. Por lo tanto, nada de lo que le ha sido dado a Cristo y de lo que Él ha tomado como hijo, ¿no? Puede ser quitado de su mano. Entonces, creo que ahí estamos absolutamente seguros bajo el gobierno de este Rey y bajo el gobierno eterno de este Rey, ¿no? Eso quise decir. Entonces, por eso creo que en eso influyen y me parece que es maravilloso, ¿no? Exacto. En Cristo lo encontramos todo. Uh-huh. En Cristo encontramos todo. O sea, ya no tenemos necesidad, ¿cierto?, de como en la antigüedad, que tener que ir al sacerdote para que mediara ya por nosotros. Sí. No tenemos que tener, digamos, necesitar de un profeta que nos declare la palabra, porque ya nos ha sido declarada porque Cristo es la palabra. No tenemos necesidad de someternos a un rey, porque ya nosotros estamos sometidos a este rey. O sea, digamos, en Cristo lo tenemos todo. Sí. Es importante destacar ahun
un elemento que a veces he olvidado en el mundo protestante, evangélico, también, que esto nos permite justamente una entrada al Padre, ¿no? Entonces, una comunión directa con Dios. Y por lo tanto, el sacerdocio universal de los creyentes, o sea, el cristianismo y lo que Cristo trae es una dignidad tremenda para pobres, ricos, hombres, mujeres, esclavos y libres, ¿no? Este sacerdocio universal, el tener acceso a la presencia de este rey, me parece que es maravilloso, ¿no? El sacerdocio universal de los creyentes, en que yo puedo incluso cuestionar, ¿no? Como los hermanos de Berea, ¿no? Que cuestionan básicamente lo que le están diciendo los demás. Y entonces se dan un tiempo para estudiarlo. Eso es cuestionar, ¿no? No es venir y decir, ¿sabes qué? No te creo nada porque tú venís de otra parte, ¿no? Por favor, eso no es. Entonces, toda autoridad eclesial o lo que sea es cuestionable hoy, porque todos nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y estamos bajo justamente el sacerdocio universal de los creyentes. No hay ninguno sobre el otro, ¿no? Hay otra pregunta, ya, antes de esa, dice, del hermano David Silva, ¿qué significa Hebreos 7 del 11 al 28 cuando se menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Uy, gracias, David. Bueno, muy interesante, porque esto es aún más interesante porque en la historia bíblica, el mismo Hebreos 7, ¿no? Dice, claro, ninguno de ustedes sabe o entiende y comprende, porque ninguno conocemos, de dónde viene Melquisedec, ¿no? Sin embargo, ya hay una noción desde antes, y esto me parece que es súper relevante, desde antes de el periodo sacerdotal, ¿sí? Que vendría a ser desde Levítico, ¿no? Entonces, ya desde previo a eso, perdón, con las manos en el... Está el periodo sacerdotal desde Levítico, ¿no? Previo a ese ordenamiento, ya aparece un sacerdote, al cual, ojo, Abraham le diezma, ¿no? Ya entiende un concepto que también es posterior, históricamente hablando y teológicamente hablando. Entonces ya hay una noción de la necesidad de un sacerdote, ¿no? Que en este caso sería Melquisedec, previo, evidentemente, a Moisés. Por lo tanto, la necesidad de un sacerdote no aparece en la construcción religiosa del pueblo del pacto, que sería desde Moisés en adelante, ¿no? Sino que la necesidad de un sacerdote y de un mediador, de un intercesor entre Dios y los hombres, fue revelado previo en la Escritura. ¿Cómo ellos lo entendieron y todo eso es la gran incógnita para nosotros, porque no conocemos, no hay texto inspirado y no va a haber texto inspirado respecto de cómo se entiende, ¿no? Este sacerdote de Melquisedec, ¿no? Que no fue llamado justamente Jesús desde el periodo desde Aarón en adelante, sino es justamente desde antes. Entonces responde también, me parece, a un plan de Dios, previamente consensuado y organizado, ¿no? En lo que nosotros en la teología le llamamos como pacto eterno, ¿no? En donde la Trinidad de alguna manera dice, ¿no? Lo estoy haciendo muy figurativamente, pero en donde como que la Trinidad dice, bueno, está el pecado, vamos a crear, está el pecado, y hay que traer una solución a esto, ¿no? Porque esto nos interesa, así que este mundo no lo vamos a desechar. Entonces, desde antes del periodo
sacerdotal que se establece desde Aarón en adelante, ya hay una noción importantísima de que se necesita un mediador, de que se necesita alguien que interceda, ¿no? por el pueblo, que no puede ser uno mismo. Entonces, por eso me parece que es importante y es relevante, porque no se somete justamente a la ley sacerdotal, sino que se somete justamente desde antes, ¿no? Así que Jesús viene y comprende toda el sacerdocio de Aarón, etcétera, ¿no? Pero aún más allá en la historia. Es básicamente entender que Jesús fue, como dice Apocalipsis, ¿no? El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el sacrificio de Jesús ya estaba hecho, entre comillas, hecho, ¿no? Para nosotros no, porque nosotros estamos sometidos al tiempo y al espacio, pero el Señor no. Entonces, el sacrificio ya estaba destinado y predestinado desde antes de la fundación del mundo en Cristo como el Cordero inmolado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, porque Adán, Eva necesitaron mediadores y toda la humanidad lo necesitó, ¿no? Y uno de esos mediadores es Melquisedec, justamente. Entonces, Jesús es un sacerdote para siempre. Así como no se entiende de dónde vino Melquisedec, así como no se entiende su tiempo, así también aparece Jesús, de manera previa a lo que ya estaba establecido, de manera previa a Aarón mismo, ¿no? Así que eso, incluso un sacerdote distinto que no viene por descendencia, así como fue Melquisedec. Eso básicamente Hebreos quiere, me parece que la carta de Hebreos está apuntando más a eso que a otra cosa, ¿no? Este sacerdote, Jesús, este sumo sacerdote, es incluso no tiene tanto parecido a Aarón como ustedes pueden pensar, o como nosotros estamos imaginando un mediador, sino que en realidad este sacerdote es parecido incluso a reglas antes que ustedes no conocen, a ascendencias y descendencias que ustedes ni yo conocemos, ¿no? Por eso es más parecido a Aarón, porque, como dice el versículo 16 de Hebreos 7, ¿no? No constituido conforme a la ley de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Simplemente tú eres sacerdote para siempre, ¿no? Según un orden misterioso, no de la descendencia, un orden establecido por Dios mismo. Amén, amén. Amén, amén. Hay otra pregunta, ya que justamente tiene mucha relación con, ¿cierto? Con lo que es este intercesor, digamos, o ¿qué relación tiene la escalera que vio Jacob con el Señor, con Cristo? Déjame ir al texto bíblico, ¿no? De Génesis 28, del 11 en adelante, ¿no? Los ángeles ascendían y descendían, ¿no? Sí, bueno, son, como se conoce a veces, elementos como tipológicos, ¿no? Que apuntan hacia hay una realidad presente, pero apunta hacia una realidad mucho mayor, ¿sí? Esta estructura que aparece a Jacob en un sueño, ¿sí? Cuando está huyendo, ¿no? Desde su hermano, de su hermano. Entonces, me parece que nosotros debemos mirarla justamente como Juan lo menciona en Juan 1, 51, en donde dice, vamos a ir para allá, tiro.
Juan 1, 51. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿no? Esto cuando está conversando Natanael, le dice: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es sin lugar a duda, está hablando justamente de él mismo, ¿no? Jesús interpreta esta escalera básicamente como él mismo. Lo que estás viendo acá, tú estás diciendo que yo soy el Rey de Israel, eso estás diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si ves esas cosas, básicamente, entonces vas a entender cómo los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De alguna manera me parece que Jesús está interpretando, ¿no?, lo que mencionaba hace un momento, en esta conexión entre los cielos y la tierra. Jesús viene a hacer justamente esa escalera, ¿no?, entre los cielos y la tierra. Amén, amén. Qué grande, ¿cierto?, en nuestro Dios. Porque si vemos, no hay ningún otro hombre que haya ocupado estos tres oficios. O era profeta, o era sacerdote, o era rey. Bueno, a David también se le llamó profeta. Sí. Pero nadie más ha ocupado el rol de profeta, sacerdote y rey. Y en perfección. Sí, ojo ahí, es muy interesante lo que mencionas con respecto a David y otros elementos más que me interesan por mi interés misiológico, pero una de esas cosas es justamente que David no fue rey, profeta y sacerdote, ¿no? El texto bíblico no lo menciona como tal, sí como profeta y también como rey. A veces se le menciona como sacerdote porque él entró, ¿cierto?, al altar y sacó los panes y los repartió, ¿no?, para comer. Y que porque no murió fue profeta. O sea, Dios es capaz, ¿no?, de mirar justamente las intenciones del hombre, ¿no? Y David en ese espacio, su interés no era justamente tomar el poder del sacerdote, que es justamente el antónimo del rey Saúl, que el rey Saúl sí lo hace con otra intencionalidad. Hoy vamos a la guerra nomás porque todavía no llega el profeta, la cosa se está demorando mucho y este es el momento. O sea, no es por la presencia de Dios que nosotros ganamos las batallas, sino que es básicamente por lo que yo puedo hacer como rey, por mi estrategia militar, y si esto no está, listo, los bendigo yo, ocupando el poder de sacerdote. El mundo protestante utilizó este triple oficio con la división, este es un dato muy interesante para el mundo occidental, con la división de los poderes del Estado. Los poderes del Estado hoy están divididos, ¿sí? En Israel también. Los otros pueblos, el rey era todo, ¿sí? El rey podía ser el profeta, el rey podía ser el sacerdote y el rey además era el gobernador, ¿no? Pero en Israel no funcionaba de esa manera. O sea, los profetas, no vivían en la sala de los reyes, ¿sí?, como en otros pueblos. El rey vivía al lado del templo o del tabernáculo, ¿no?, hacia el lado derecho, como diciendo, voy a hacer cumplir básicamente la presencia de Dios ahí. En los otros estados, en Oriente Medio, ¿no?, en el Antiguo Testamento de Israel, el centro era el palacio real. Ahí convergía todo, y el rey elegía a los profetas y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece, por ejemplo, el rey Naamán, que estaba con lepra, ¿no? Y aparece, el comandante en jefe de Naamán, y entonces va
al rey de Israel, ¿no? Y le lleva la carta. Mira, mi gobernante dice que me tiene que atender Eliseo, ¿no? Porque me tiene que sanar, ¿no? Y el rey viene y rasga vestidura. O sea, la gente veía, Eliseo se aparecía, la gente se moría, hermano, y el muerto resucitaba. ¿Sí? Es otra cosa, ¿sí? Los profetas de hoy día no hacen eso, me van a disculpar, ¿sí? Los que están viendo esto, pero los profetas de hoy día no hacen eso. Yo he visto algunos ahí cara a cara y todavía no, estoy aquí con usted cumpliendo 36 años, ¿no? Y entonces es muy interesante porque, claro, el rey de Israel viene y se rasga vestidura. Esto a mí no me conviene, ¿qué te crees, no? Porque Israel no funciona de esa manera. Naamán vino como funcionaban los otros reinos del mundo, en donde los profetas y los sacerdotes se someten al rey. En Israel, el profeta y el sacerdote no se someten al rey. Por eso, el poder de Israel, ¿no? Además, es muy interesante de cómo no se trata la Biblia, no tiene solamente elementos espirituales, sino que esto es una aplicación de gobierno. O sea, cuando existe colusión entre el poder ejecutivo hoy día, ¿no? En la democracia, ¿no? En el siglo XXI, cuando existe una colusión entre los poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, por ejemplo, con el ejecutivo, y todo es la misma cosa, estamos perdidos, ¿no? Funcionaríamos básicamente dándonos mazazos entre todos juntos, porque nada funcionaría. Y en cambio nosotros, o sea, el mundo protestante ve la relevancia de la división de los poderes. Y entonces esa división de los poderes es la que finalmente termina aplicando. Entonces, división entre iglesia y Estado es lo que hay que hacer, es lo más natural. En el mundo protestante después, ¿no? Entonces, otros no quisieron, no decían, no, la iglesia tiene que ser lo mismo que el Estado y tiene que someterse la una a la otra, ¿no? Entonces, eso, sorry que lo mencione, pero aproveché el momento, ¿no? Porque me parece que es muy importante y muy interesante para entender también cómo el cristianismo o la mentalidad, la cosmovisión judeo-cristiana influyó, ¿no? en la legislación y en otro tipo de cosas. En cómo se fue moderno. Amén, amén. Muchas gracias. Estamos ya en la hora, yo creo, ya para que también el pastor pueda descansar también ahí. ya es tarde ya. Pero muchas gracias, pastor. Así que va a quedar pendiente una pregunta, pero ya estamos bien pasados del tiempo y tiene que descansar también el pastor, ¿cierto? Es tarde. ¿Puedo conocer la pregunta? Pues para ver si yo me entusiasmé, si hermano Mario a lo mejor. Ahí está. Ya. Ya. El don de ciencia, pero se refiere, David, a ciencia como conocimiento o cómo? Pero ¿por qué esta una pregunta que sale un poco de la tema. temática? Sí. Yo lo último que quería decir respecto del tema era algo histórico, ¿no? Muy breve, en realidad, respecto de los oficios de Cristo, que tenía que ver con, yo soy presbiteriano, entonces generalmente el mundo presbiteriano se somete a la confesión de fe de Westminster y a los catecismos mayor y menor también de Westminster, ¿no? Entonces, solo mencionar que el capítulo 8 habla justamente de la confesión de fe de Westminster, de los oficios de Cristo. Ha agradado a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, así como salvador y cabeza de la iglesia, heredero de todas las cosas, juez de todo el mundo desde la eternidad, le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a su debido tiempo lo salvara, llamara, justificara, santificara y glorificara. Eso, confesión de fe de Westminster, el capítulo 8, ¿no? Maravilloso. Pues no digan que no soy presbiteriano. Maravilloso. Y hay una última pregunta que ya la pusieron, ya es: ¿cuándo el hermano viene a New Jersey para tomarse un cafecito?
Oh, David, yo feliz en verdad, sí. Bueno, podemos hacer migas quizás ahí a través de redes sociales y en algún momento, si ando en Estados Unidos, que no conozco Nueva Jersey, no, he viajado por Centroamérica, pero siempre en lugares caribeños, ¿no? Sí, así que tuve el privilegio hace unos años de lo más cerca ahí en República Dominicana, pero no he llegado hasta allá. Así que si se da la oportunidad, yo feliz estaría por eso. Y ojo, hermano David, cada invitado que tenemos lo ha invitado, así que tiene un montón de Oh, invitados. Un día le van a caer todos, un montón ahí. vamos a llegar y ahí va a quedar, ¿no? Vamos a llegar todos juntos Claro, como decimos nosotros, en patota. en patota. Sí. Amén. Muchas gracias, pastor, por el tiempo suyo que nos ha brindado. Gracias. Estuvo excelente la clase. Realmente hemos sido bendecidos, yo creo, porque este tema es maravilloso. Maravilloso. Vemos un Cristo perfecto. Y esto, lo único que nos hace ver la perfección de Dios, que la perfección de este Jesús es perfecto, es plenamente hombre, plenamente Dios. En Él están reunidas todas las cosas están reunidas en Él. Entonces, esto es maravilloso realmente. Este es nuestro Cristo, este es nuestro Dios a quien servimos. Así que, pastor, ya nos vamos a despedir, así que, ¿qué tal si nos despide con una oración ya para estar cerrando el programa? Por supuesto, genial. Gracias, Señor, una vez más, Padre. Gracias porque tú nos permites disfrutar este tiempo, disfrutar de tu palabra, disfrutar el conocerte, Señor. Que este conocimiento que quizás novedoso o no para nuestras vidas, sirva para servir a tu iglesia, por la cual tú te entregaste, para redimirla, para vestirla, oh Señor, en nuestros términos de gala, para hacerla destacar y no para humillarla en medio de su pecado. Gracias te damos porque en Cristo tú eres nuestro perfecto maestro como profeta, nuestro perfecto mediador, en que aun siendo nosotros tus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y te agradecemos, Señor, por eso. Que eso sea un motivo justo de dar nuestra vida por ti. Gracias, Señor, porque a medida en que nosotros entendemos tu entrega, tu obra y tu sacrificio por nosotros, así como lo compartió San Agustín, tarde te amamos. Porque sentimos que ni toda nuestra vida es suficiente, oh Señor, para entregar y comparar en agradecimiento lo que tú has hecho por nosotros. Así que permite que lo que tengamos de vida, lo que nos quede de vida, sea justamente para vivir bajo tu reinado, para vivir bajo tu soberanía, haciendo tu voluntad en la tierra, para que sea de manifiesto el reino de Dios, así como era el deseo de Jesús, que venga a nosotros tu reino y que sea hecha tu voluntad así como se hace en los cielos, así se haga en la tierra. Así que queremos, Señor, manifestar tu voluntad en nuestras vidas, para que tu reino se haga de manifiesto en este tiempo. Amén. A través de nosotros, para que tu reino se haga de manifiesto, Señor, a través de nuestras obras, de la predicación de tu palabra, del bien obrar. Así que ayúdanos en eso, que el perfecto ayudador, el Espíritu Santo, Señor, sea dándonos poder justamente para hacer tu voluntad y entonces alejarnos del pecado. Una vez más, te damos las gracias. Moldéanos a la imagen de Jesús y gracias porque lo eterno es lo más pequeño que tiene cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. Gracias por eso, Padre. Permítanos descansar y que esto pueda servir de manera constante, solo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, pastor, y gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados. Y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Y como siempre, que Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con viene nosotros. soltando por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Y Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte Ven y nuestra enciende, transmisión Señor, a tu para que casa. más personas Ven y enciende, puedan escuchar del Señor. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, Buenas noches y bendiciones.